Si en tu academia entran interesados, pero no acaban convirtiéndose en alumnos, quédate en este vídeo, porque el problema casi nunca es la posición, ni el precio, ni siquiera los anuncios. El problema es que tu sistema de captación no está diseñado ahora mismo para convertir, aunque no lo veas. Y lo peor es que cuanto más lo intentas arreglar con contenido, anuncios o agencia, más dinero y energía se te va. Porque estarás de acuerdo que no saber qué es lo que está fallando en tu sistema te provoca inseguridad para seguir creciendo e invirtiendo en anuncios, ¿cierto? Por eso en este vídeo voy a explicarte los 10 errores que cometen la mayoría de academias, por qué ocurren y qué debes evitar en tu sistema para que no llegues a perder hasta un 70% de inversión en anuncios. Solo evitando estos errores, academias y preparadores con los que trabajo han multiplicado por 3 su facturación en menos de 120 días y sobre todo posicionándolo como una opción perfecta y lógica para el expositor, incluso frente a academias más grandes que ellos. Bien, soy Salva González y mi objetivo es transmitir todo ese conocimiento y experiencia acompañando a academias y preparadores de oposiciones en mi día a día. En los últimos 12 meses he trabajado con academias y preparadores que van desde 50 hasta más de 1000 alumnos activos. Y todas invertían pasta en anuncios, pero venían quemadas de agencias anteriores que solo les conseguían leads, pero no alumnos. Por eso creé el sistema especializado en opositores, con el que preparadores como Mario Guerrero pasaron de estar empezando con su preparación a superar los 300 alumnos mensuales en tan solo 12 meses. O como la Academia Centro Notable, que duplicó su número de alumnos y consiguió la tranquilidad de saber que su inversión le traía un retorno alto. Y lo que te voy a explicar ahora son exactamente los mismos errores que evitamos con ellos. Si quieres tener una checklist para detectar estos errores en tu academia y más recursos para conseguir convertir más leads en alumnos, haz clic en el primer enlace de la descripción. Y si quieres que detectes tus principales cuellos de botella, puedes agendar una llamada estratégica en el segundo enlace de la descripción. Bien, el error principal que cometen la mayoría de academias o preparadores de oposiciones a la hora de diseñar su sistema de captación es que lo diseñan pensando en su academia y no realmente en su opositor. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de academias siempre os hacéis la misma pregunta antes de desarrollar vuestra comunicación o cualquier tipo de contenido o anuncio, haciendo la pregunta de cómo explico lo buena que es mi preparación. Y esto pues es un error. ¿Por qué? Porque no sabemos y no estamos reflejando cómo piensa el opositor. Él pues normalmente pues tiene una serie de dudas, como que no sabe si va a suspender, si está perdiendo el tiempo con su preparación o si su método actual pues, o metodología no funciona para él. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Pues haciéndote la pregunta correcta. En vez de preguntarte qué ofrezco, debe de preguntarte qué le duele realmente a mi opositor. Entonces, de esta forma vas a poder enfocar de la mejor manera el contenido, anuncios o recursos que crees, este material que crees para ello. Pero, ¿cómo podemos enfocarlo bien? Pues antes de todo esto debemos de hacer y realizar un trabajo de investigación sobre el opositor, donde en profundidad detallemos todos esos aspectos, bueno, conociéndolo más internamente, como que le frustra a día de hoy, miedos o inseguridades que tiene, pensamientos negativos que suelen ser en tu día a día. Entonces, de esta forma, el mensaje que tengas hacia ellos directamente lo vas a enfocar y va a corresponder con su problema o dolor principal. Entonces, de esta forma vas a conectar de una forma directa con el opositor. El segundo error que siempre detesto es que a la hora de optimizar, pues por ejemplo, una campaña de anuncios, siempre se optimiza por leads en vez de optimizar por matrículas. ¿A qué me refiero con esto? En relación al error anterior de que el mensaje esté mal definido, siempre a la hora de una campaña buscamos compensarlo con más volumen de registro. Entonces aquí nos obsesionamos por el coste por lead, donde buscamos, bueno, que sea más barato, que estén entrando más o menos volumen. Y claro, realmente hazte la pregunta,
cuántos se matriculan realmente de estos registros que te están llegando. Bien, pues esto es un error. ¿Por qué? Porque no estamos midiendo la realidad, y la realidad es enfocarnos en el objetivo principal que tengamos. Siempre, pues el objetivo normalmente de una academia es llegar a hablar con un opositor que, bueno, tenga esa necesidad, y sobre todo que ese opositor acabe siendo alumno. Entonces cambias tu métrica de referencia aquí. Por ejemplo, se trata en el coste por conversación real, coste por matrícula, la tasa de conversión final. Y entonces el problema ya no será el volumen, sino la calidad del opositor que acaba llegando hacia ti. Bien, el siguiente error que detecto es pedir una acción para la que el opositor aún no está preparado. Y es que muchas veces, sobre todo en campaña de anuncios, buscamos, bueno, que dejen sus datos, y ya nosotros le informamos, le contactamos para hablar sobre la academia y ofrecerle nuestra preparación. Pero claro, ¿sabes si realmente el opositor está preparado para esto, para pedirte información sin conocerte? Porque en este punto debes de entender que el opositor, bueno, no confía en ti, no entiende si el enfoque que tú das es el correcto, y no sabe si va a encajar con la preparación. Entonces, no tiene nada de contexto ni de confianza con tu academia o contigo. Entonces, ¿qué es lo más probable y qué es lo que estarás viviendo tú mismo en tu propia carne? Y es que esas personas con las que llegas a hablar acaban desapareciendo. Oye, lanzan un primer mensaje, empiezas a hablar y desaparecen. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer aquí para evitar esto? Esta parte de desconfianza, ¿no? Y de frío que hay con el contacto. Pues es crear una escalera de microcompromisos, ¿vale? Donde, pues, por ejemplo, a la hora de elaborar nuestro contenido o elaborar recursos que compartamos gratuitamente con ellos, busquemos que consuman este contenido, que lo descarguen. Y bueno, esto pues le lleva a una interacción ligera con nosotros, o sea, una breve conversación donde, por ejemplo, nos haya solicitado un documento, y nosotros pues le hagamos una serie de preguntas para conocer o darle un documento que se adapte más a sus necesidades. Entonces, de esta forma y con la conversación buscamos pues tener esa cercanía que no tendría de la otra forma, donde es más directo. Y buscando sobre todo aquí pues la conversación, y una conversación real con el opositor. De esta forma es la única que lo acercamos a que acabe confiando en nosotros. El siguiente error que siempre veo, pues, no segmentar por nivel de conciencia. Y es que hay que entender que hay diferentes tipologías de opositor, ¿vale? Para la misma oposición, pues siempre hay diferentes opositores que están en un punto u otro. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, aquellos que están explorando opciones de oposiciones, o están explorando opciones de diferentes academias que den esa posición. ¿Vale? También está otro tipo de opositor, que es el que ya está opositando, ¿vale? Ha comenzado, por ejemplo, recientemente, tiene esa energía, esos ánimos del inicio, ¿no? Aquellos, por ejemplo, también que están frustrados con su preparación actual, pues, se ven que no están avanzando y tal, pero, por ejemplo, no, no han dado el paso a buscar otras opciones. Y bueno, también encontramos aquello de que conocen su problema y andan buscando pues una solución, ¿vale? Dan un paso más allá que el anterior tipo de opositor. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues, por ejemplo, a uno le vas a hablar de claridad, a otro le vas a hablar de desbloqueo, a otro de cambiar su metodología. Entonces, de esta forma, hablando no al grupo completo de opositores, sino hablando específicamente a aquellos opositores en la situación y la tipología que se encuentre, vas a conectar con tu mensaje de una forma mucho más directa. Bien, el siguiente error es no tener un sistema de nutrición estructurado. Y es que normalmente en las academias que aplican un sistema o breve sistema, llamémoslo así, busca que el opositor, bueno, pues nos conozca, lo traigamos a través de un anuncio, contenido o el boca a boca, ¿no? Llegue todo esto a nosotros, deje su contacto, y esto pues lo derive en una llamada que tenga con nosotros y que acabemos convirtiendo en alumnos.
Bien, pero ¿qué ocurre aquí? Pues que hay una fase intermedia que ya has podido intuir que va existiendo. Y es que, bueno, esto te funcionaría hace años atrás, donde había menos competencia, donde no había tantas dudas sobre la preparación, ahora porque hay mucho más volumen de opositores y, bueno, menos plazas, ¿no? Por personas que están preparándose, pues existen más dudas y más inquietudes. Entonces, una vez que el opositor llega pues, a descubrirnos, entra en un bucle o llamémoslo un mar de, de dudas, por así decirlo, donde necesita impactos nuestros. ¿Y qué impactos? Pues, por ejemplo, son recursos gratuitos que compartamos con ellos, una secuencia de mails, contenido gratuito que podamos compartir, o, por ejemplo, testimonios o casos de éxito que tengamos de otros opositores, para que ellos se vean reflejados en ello y que realmente pues, somos un mecanismo, la academia es un mecanismo que le ha ayudado a X opositor y puede ayudarte a ti. Entonces aquí tenemos que buscar que haya estadísticamente una serie de impactos entre 5 y 7 sería lo ideal de este tipo de contenido. Da igual el formato, aunque evidentemente pues, un contenido más largo donde pase más tiempo con nosotros siempre va a ser mejor, donde por ejemplo esos casos reales los compartamos con ellos. Cambios de creencia es lo que tenemos que buscar aquí generar, pues ellos tienen un pensamiento que bueno, también ven que la mayoría de academias son de una forma, esto es así y tal, y nosotros pues desde la realidad y la transparencia demostramos autoridad. ¿Y cómo? Pues diciendo las verdades, ¿vale? Pero claro, en ese contenido estratégico que impacta de una forma especial al opositor. El siguiente error sería confundir la recogida de datos con la cualificación real. Como ves, todos estos errores bueno, se van conectando, incluso algunos de ellos se parecen entre uno y otro. ¿Y por qué? Porque comparten algunos detalles. Normalmente, pues en este caso, eh, las academias o preparadores que bueno, trabajan, por ejemplo, con anuncios, incluyen algunas preguntas filtros que, bueno, creen que esto cualifica, pero únicamente lo que es una recopilación de datos, ¿vale? Pero el opositor que llega, pues no llega filtrado, sino son los datos que conoce y fin. La cualificación, en este caso, real, ¿cómo se consigue? Pues verdaderamente cuando el opositor llega a entender tu enfoque, se identifica contigo y bueno, y siente que encaja, que lo que le estás comentando verdaderamente encaja con su momento actual. Por eso de la tipología de opositores que hemos hablado anteriormente. ¿Y esto dónde lo conseguimos? Pues en nuestra comunicación, en nuestro contenido, en nuestros anuncios, en, en todo lo que desarrollemos que impacte en ellos, ¿vale? Entonces, verdaderamente cuando trabajemos esto, ¿qué ocurre? Que se provoca la intención real del opositor. Ya estos opositores, pues vas a filtrar de una forma de que aquellos curiosos te los vas a descartar y vamos a quedarnos con esos que realmente tienen una intención de cambiar o empezar a prepararse pues con nosotros, que es la opción que ha visto más interesante. Bien, entonces, ¿qué debes hacer aquí? Que ocurra el filtro, como te he comentado, el mensaje debe ser diferente, contenido que polariza. Oye, no tiene que ser todo bonito, sino pues, comenta las verdades. Recursos que requieren cierto compromiso. Esto pues ya lo que hace es meter una escalera de valor donde vayamos descartando aquellas personas que no cualifican con el tipo de opositor que buscamos y realmente cuando haces esto, el 80% de curiosos pues se acaban filtrando solo. Bien, los últimos errores que voy a comentar es tener anuncios informativos en vez de anuncios disruptivos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que, bueno, la mayoría de anuncios que habrás podido ver, incluso puede ser tu caso, pero habrás podido ver sobre todo en redes sociales, es que son así, anuncios pues que yo le llamo como flyers digitales, donde no salen más de que, bueno, son la mejor academia, preparan X oposición, la conciliación familiar, un salario digno, este tipo de mensajes que, bueno, son planos y que la mayoría son, es el mismo mensaje que comenta. Entonces, a la hora de ver un anuncio o enfocarte en diseñar un anuncio, debes de plantearte estas tres preguntas.
¿vale? Por ejemplo, ¿verdaderamente el anuncio provoca una reflexión en el opositor? ¿Rompe una creencia limitante que tenga? ¿O genera una tensión? ¿Vale? Te explico un poco más dándole solución a esto. Y es que debes de hablar del problema incómodo que está viviendo el opositor. Esa es la única forma de conectar, de hacer clic en su cabeza y él entenderte como, oye, está hablando de lo que me está pasando. Voy a escuchar un momento. Vale, un ejemplo aquí es, por ejemplo, muchos opositores no suspenden por falta de claridad, suspenden por falsa sensación de preparación. Entonces, aquí estás hablando de ese problema que puede estar teniendo ese opositor. Evidentemente, estos son mensajes genéricos y debes de adaptarlo a la tipología de opositor que estés trabajando en ese momento. Romper una creencia instalada. Pues, un ejemplo, cambiar de academia no te va a dar la plaza, sino si no te cambias tu forma de estudiar. Aquí, bueno, pues ellos tienen esas creencias que han visto que todas las academias te van comentando ciertas cosas, se van creando una película a la cabeza y tienes que romper con ese patrón. ¿Para qué? Para ser diferente. Ya está siendo disruptivo a la hora de romper esas creencias limitantes, ¿no? Y bueno, genera una pequeña incomodidad o tensión en el opositor es darle como la acción, hacerle ver de que hay un camino que puede tomar al que está tomando ahora mismo y porque no está consiguiendo los resultados que espera. Entonces, tomando este camino, pues hay una esperanza para él. Así que, por ejemplo, aquí, si ahora mismo estás cómodo con tu preparación, probablemente estés en peligro. Así que cógete estos tips y adáptalos sobre todo a tus anuncios. Y bien, el siguiente error es no tener un posicionamiento claro. Y es que debes de pensarte o ponerte en la piel del opositor de por qué debería elegirte a ti y no a otra academia. Bien, pues muchas veces vosotros os hacéis estas afirmaciones de decir que tenemos profesores cualificados, aquí conseguirás tu plaza, somos la mejor academia para este tipo de posición y el temario está súper optimizado y actualizado a, a la convocatoria que tienen. Y bien, cuando haces estas afirmaciones, esta es tu comunicación, tu único valor diferencial respecto a la competencia y a otras opciones, y te van a etiquetar, te van a comparar por precio. Y es que esto va a desembocar en que tengas que necesitar más volumen para cerrar el mismo número de alumnos que en otras ocasiones. Las conversaciones que tienes con, con los opositores que llegan a ti, pues son más difíciles, más frías, que no van a derivar muchas veces en nada, sino que se pierdan, como lo que hemos comentado, que el opositor fantasma. Y bueno, los perfiles de opositores que vas a traer son desalineados y poco cualificados a lo que estás buscando. Entonces, ¿cómo podemos hacer un cambio en esto? Y es que debes hacerte una serie de preguntas. Por ejemplo, en este caso, ¿para quién no es tu academia? Debes de dar claro para quién no cualifica la preparación. Y esto a hacerlo visible. De esta forma estás descartando directamente a aquellos curiosos que no te interesan para nada. ¿Qué tipo de opositor sí encaja contigo? Bueno, también dejar claro, oye, ¿para quién? Escúchame porque esto te puede interesar si cumple estos requisitos. Por ejemplo, el nivel de compromiso que tienes es alto con tu preparación, la mentalidad que tienes, oye, pues em, verdaderamente estoy enfocado, estoy preparando diariamente la oposición, le dedico X horas, buscamos este tipo de opositor seguramente, entonces tenemos que dejarlo claro. Y por último, otra de las preguntas, ¿qué enfoque concreto te hace diferente? Aquí donde debes realmente resaltar aquellos puntos diferenciales de tu preparación en tu academia frente a la competencia. ¿Para qué? Para que realmente vean que eres diferente y aportas algo que no están pudiendo tener de otra forma o con otra academia. ¿Vale? Entonces, quédate con esto en la cabeza y es que sin un posicionamiento claro, vas a necesitar más leads, que va a implicar pues más gasto, sobre todo en anuncios y bueno, ya gasto también de tiempo. Vas a tener pues menos margen y sobre todo más presión en el negocio, en la academia. Y bien, terminando con los errores,
Este noveno error es depender solo de publicidad directa. Y con esto no quiere decir que no haya que invertir en anuncios, sino que hay que ver a la publicidad como un mecanismo que nos ayuda a acelerar los resultados. Al fin y al cabo es un acelerador de resultados y de visibilidad para la academia. Entonces, piensa que la publicidad es una pieza de un sistema completo de captación, donde en la fase de atracción, bueno, pues nosotros publicamos contenido, hacemos campañas o trabajamos el boca a boca, que esto también se puede trabajar, ¿vale? ¿Para qué? Para atraer hacia nosotros esos ojos de opositores que realmente son los que buscamos para nuestra posición. Y aquí lo que pasaríamos a la siguiente fase de consideración, donde ya has visto que es donde se crea ese mar de dudas, donde compartimos pues recursos de valor, contenido, casos de éxito. ¿Para qué? Para generar esa confianza y esa cercanía hacia nosotros, ¿vale? ¿Y esto en qué va a derivar? En que una vez que de forma natural generemos esto, vamos a tener conversaciones reales con opositores verdaderamente comprometidos. Y es que es el enfoque principal que tienes que tener conversaciones reales. Y bueno, ya para terminar, el último error que siempre he detectado es culpar al mercado en vez de revisar el sistema. Y es que muchas veces buscáis la excusa cómoda de, oye, no está funcionando actualmente el sistema de captación, voy a parar porque no estamos, por ejemplo, en un mes fuerte donde haya demanda de la posición, de academia sobre todo, ¿no? Entonces, este tipo de falsas creencias, de pensamientos que lo que hace únicamente es frenarnos, es lo que va a detener ese movimiento que necesitamos. Al fin y al cabo, si tienes un sistema aplicado a tu academia, a tu proyecto, lo que vas a conseguir es que constantemente tengas movimiento de personas que van entrando, van conociéndote, van viendo pues esos recursos, ese contenido que tienes y sobre todo conversaciones que vas teniendo con ellos, ¿vale? Porque ya te digo, los opositores no paran durante el año, pero no por eso tienes tú que parar, sino que tienes que interactuar con ellos, ser un apoyo más para que te vean con una persona que realmente les ayuda. Y entonces, ¿qué debes de hacer aquí? Pues, por ejemplo, publica contenido de valor, no pares de hacer esto. Vas a conectar pues dando esos consejos, esa realidad de la oposición y que se sienta identificado con el contenido que compartas, ¿vale? Y ¿cómo atraemos aún más? ¿Cómo hacemos un imán? Pues utiliza los lead magnets. Esto es un recurso muy guay que es crear un documento, por ejemplo, o un vídeo o cualquier formato que consideres. ¿Para qué? Para trasladar ahí nuestro conocimiento y que no se quede todo en un vídeo, sino, oye, lo atraigamos, por ejemplo, a solicítame este documento, que es el sistema que aplicamos para, o la metodología que utilizamos para el día a día del opositor, para cumplir con todo lo que se marca la programación. Entonces el opositor lo va a solicitar de una forma gratuita, va a poder ver más de cómo es esta metodología y va a conocernos en profundidad porque estamos dándole este valor. Entonces, con estos contenidos también vamos a interaccionar con ellos y poder tener conversaciones con el opositor. Bien, espero que el análisis de estos errores te haya ayudado y si quieres que te ayude personalmente a solucionarlo, agenda una llamada conmigo en el segundo enlace. Nos vemos en la llamada y en el siguiente vídeo.